Lo dijo en la primera hora. 8:14, buenos días a John Vinuesa, parlamentario independiente, representante de la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirme comentar lo que se está haciendo en la Asamblea. A ver, muchas gracias. Hace minutos hablamos con Natalie Arias, quien sustentó su colega de la Comisión de Desarrollo Económico, sustentó el informe de mayoría. Usted no votó por el informe de mayoría, ¿verdad? No. ¿Por qué? Absolutamente, porque básicamente ese informe de mayoría no recogía de las cosas más importantes para que esta ley tenga límites y candados que no estaban en el proyecto inicial de ley. Hubo un debate muy interesante en la comisión, muy chévere y todo, pero finalmente cosas medulares no fueron recogidas. Y yo, como soy el único de asambleísta prácticamente independiente, más minoría que yo no puede haber, decidí acogerme a esta herramienta de las minorías, poder presentar un informe que permita ajustar, darle límites y candados a esta ley, que es lo que le hace falta finalmente. Asambleísta Vinuesa, buenos días. Justamente, ¿qué es esto medular que no se recogió en el informe y que sí estaría plasmado en el informe de minoría? Por ejemplo, el hecho de sacar, a ver, voy a ir por esta parte. Esta ley lo que busca es un cambio radical en el sistema productivo nacional. Pasa de temas que han sido tradicionalmente estatales a manos del privado durante 40 años en estas delegaciones que se entregaría cualquier cosa, desde la hidroeléctrica hasta la escuela espejo. Cualquier cosa se puede entregar con las mismas reglas. ¿Qué es lo que le entrega? Todo a través de un ministerio que es este comité de alianzas público-privadas, quien tomaría las decisiones, los reglamentos, haría los contratos, haría todo. Sí, la ley, el informe de mayoría se mantiene en darle un poder absoluto al gobierno, al ejecutivo, para que se puedan entregar los activos del Estado. ¿Qué es lo que yo propongo en mi informe? Que es el primero, que se elimine agua, educación, salud, riqueza biológica y riqueza genética, que son temas tan delicados que no los podemos tratar en una ley que se ha manejado en 30 días. Sí, la otra, que no se hagan las cosas a espaldas de las entidades delegadas, que si por ejemplo alguien quiere entregar o pide administrar el Colegio Mejía, que sea preguntado a ellos, a los profesores, a las autoridades, si es que están dispuestos, si es que quieren esa delegación. Y si lo aceptan, pues que continúe el proceso, pero si no lo aceptan, que también sea mantenido con el proceso actual. Es decir, una ley que entrega los activos del Estado no puede ser tratada tan rápidamente y vamos rápido como quisieron hacerlo en la comisión. ¿Usted cree, uno de los varios ejemplos? Asambleísta Vinuesa, entonces usted descarta lo que, por ejemplo, señalaba la asambleísta Arias, que no hay un entendimiento adecuado de las alianzas público-privadas, que no es cierto que se pretende entregar al sector privado el manejo de áreas estratégicas de la economía en una suerte de privatización. ¿No es así, asambleísta Vinuesa? A ver, el artículo 7, que al final sacaron también del informe de mayoría, al final, pero que fue la primera cosa que yo planteé, genera una excepcionalidad para el presidente y quienes manejen los GATS, que excepcionalmente podrán coger cualquier sector estratégico y delegarlo. Sí, entonces estas excepcionalidades que yo un poco me sonreía y les decía, ¿para qué hacen toda una ley si ponen esta excepción que excepciona todo, porque no tiene criterios de excepción ni nada? Son de las cosas que hacía falta retirarlas. No, la ley es muy abierta, es muy peligrosa. Yo les decía a los asambleístas, quizás ustedes hacen una ley pensando en que ustedes son un gobierno de ángeles, pero mañana vuelve o regresa el gobierno de los diablos y la ley se queda sin límites y sin candados. No es ir en contra de la ley, es ponerle límites a las diferentes temáticas que se han tratado.
finalmente, esta ley es una ley enorme, enorme, en donde por un lado se trata de modificar el sistema productivo nacional, pero en el libro 1, y en el libro 2 se toca un tema digital que no es estructural, y en el libro 3 se tocan otros temas, cualquier cosa, o sea, sistema financiero a través de los cambios en la Junta Monetaria y Junta Financiera, se cambia la bolsa de valores, que suena interesante, pero no sé por qué le ponen ahí, se toca un tema, pero súper preocupante, entregan en venta tierras del Estado que están entregadas en concesión a las camaroneras, con un sinnúmero de problemas y para quienes viven de los manglares, por ejemplo. Entonces, ese libro 3 es un libro súper preocupante porque está puesto, igual que en la ley anterior, no sé si usted se acuerda, la primera ley, la de noviembre y diciembre, en la cual en el libro 1 se tocaba tema tributario, pero el libro 3 era donde era un tema corporativista enorme que nadie le paró mucho asunto. Lo mismo pasa en esta ley. Preocupación únicamente asambleísta en lo que tiene que ver con las asociaciones público-privadas, zonas francas, por ejemplo, en el tema tributario, en el tema de valores y seguros. Sí. ¿Qué decir sobre esos aspectos? A ver, zonas francas, me parece la parte más interesante de la ley. Yo creo que fue un poco tímida la propuesta, por decirle algo, que son estos lugares como Pozorja, que ya existían en la ley anterior, se las sigue manteniendo como zonas especiales de desarrollo y no como un tipo de zona franca. Esto es algo, le faltaba mejorarle al tema de zonas francas. Yo había pedido que se incluya muy fuertemente el tema cultural, el tema deportivo en zonas francas. Le pongo un ejemplo, mañana se hace una olimpiada en Ecuador, traen los insumos y para que se evite el pago de aranceles se le declara zona franca temporal. Lo mismo con una película, una producción de película, traen las cámaras, los equipos fuera de aranceles, filman y luego pueden llevarse sus equipos. Sí, esto es lo que le hacía falta al proyecto original de ley. Pensar en zonas francas relacionadas con universidades. Allá en Chimborazo tenemos una gran posibilidad con las zonas francas, pero enorme, de generar zonas de apoyo logístico, zonas de investigación, zonas de fintech, de emprendimientos relacionados a la tecnología, o el otro planteamiento que les hice, que fue las zonas francas agroindustriales, que no están contempladas en la ley original y tampoco en el informe de mayoría. Entonces, esa parte es interesantísima y hay que mejorarla. Respecto a las bolsas de valores, por ejemplo, ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores actualmente es un monopolio de la bolsa de valores de Quito y de la bolsa de valores de Guayaquil. Sí, esta ley lo que plantea es que se abra a otros actores, principalmente a la banca. Es decir, no es un tema estructural en sí el mercado extrabursátil, es más bien una lucha por el mercado en la bolsa de valores, de que salga del monopolio un mercado que está cautivo hacia una cosa más abierta. ¿Cuál es el problema? La opacidad en el mercado, como le llaman. Entonces, este es otro tema que debería ser una ley aparte, analizada individualmente, pero le ponen todo en un solo saco. Y ahí es, en 30 días, imagínese el trabajo de la comisión para poder desarrollar 18 leyes diferentes en 30 días. Asambleísta Vinuesa, usted finalmente sí presentó informe de minoría, ¿verdad? Por supuesto. Ya, según la norma consagrada en la normativa consagrada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si es que no se aprueba el informe de mayoría, se podría votar o dar paso al debate del informe de minoría. Usted entonces, como es de su autoría, usted podría incorporar algunos cambios en el curso justamente de esa discusión. ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a incorporar cambios que han sugerido otros legisladores y otras bancadas para, por ejemplo, excluir del proyecto de ley temas como las reformas al Código Monetario o a la ley del mercado de valores y a la ley del poder de mercado, asambleísta?
Fabricio, más o menos lo que usted me señala. Primero, el informe de minoría no le permiten incorporarle en el debate, simplemente se va a votación. Exacto. Sí, este es un tema procedimental que no debería ser, pero así es como pasó en la ley anterior. Lo que sí se puede hacer es votar por partes. Podemos votar el libro 1, el libro 2 y el libro 3. Entonces, en la parte de inversiones, que es el meollo del asunto, pues votemos a favor. En el libro 2, que es digital y que no es trascendente en cuanto a la estructura del Estado, votemos a favor. Y el libro 3, inclusive se podría votar por capítulos. Sí, entonces la parte del sistema financiero que se vaya por fuera, porque es la que no tiene consenso. La parte de valores podría también ir por fuera o votarse a favor. Yo votaría a favor, la verdad. De hecho, en el mismo informe que yo presento, que lo que quise es dar otra opción a la Asamblea, porque la otra es muy cerrada, quizás en algunos de los capítulos votaría en contra, seguro. Dale, dale. Respecto de los votos, asambleísta Vinuesa, mucho se ha hablado en las últimas horas sobre la incertidumbre que genera ya la aprobación de esta iniciativa. ¿Habrá o no habrá estos 70 votos que se requieren? ¿Cómo mira usted el panorama y a propósito de lo que se planteaba también en la entrevista anterior respecto de una eventual muerte cruzada de no aprobarse este proyecto de ley? A ver, primero la muerte cruzada, de lo que yo he conversado con muchos asambleístas, es lo que menos preocupa. Si es que tienen que llevar a muerte cruzada, llámenlo. Yo encantado me regreso a mi tierra feliz de la vida. Créanme que esto también es un gran sacrificio familiar e inclusive profesional, más allá de lo que se pueda decir. Así es que yo no le veo mayor problema. Lo que me preocupa de la muerte cruzada es que durante aproximadamente de 6 meses a un año, el presidente podrá hacer lo que él considere sin ningún límite, sin que nadie, inclusive legislando, y eso no sé quién quiera. La Asamblea se ha comportado, yo creo que bastante bien, en el sentido de ser un equilibrio al poder del Ejecutivo, como es en todo lado. Usted ve en la Asamblea, la gente está trabajando, los asambleístas en cada piso, en cada comisión, están haciendo su trabajo. Por lo tanto, el tema de la muerte cruzada, le repito, me daría mucha pena por el país, pero lo que tenga que ser será. He escuchado el fantasma de la muerte cruzada para la ley anterior y para esta, y no creo que sea el argumento que se deba utilizar para que se apruebe o no una ley, sino el valor intrínseco de la misma ley, no una amenaza. Yo creo que el informe de mayoría no va a tener los votos, me da la impresión que no va a tener los votos. Inclusive estaba revisando el informe que firmaron los otros asambleístas y veo que hay cambios puestos de última hora, temas de audiovisuales maravillosos, pero que no entraron en discusión. Mis observaciones, por alguna razón, han sido retiradas prácticamente todas en el informe final. Entonces, yo le veo difícil que ese informe sea aprobado, pero si es que se vota por partes y se toma en cuenta el informe de minoría que estoy presentando, quizás exista una oportunidad para lo medular de esta ley. Correcto, pero claro, está el fantasma ahí de la muerte cruzada, pero además, yo también siento, asambleísta Vinuesa, haciendo una revisión, no hay votos para aprobar la ley. A simple vista, digo, esto es política y cualquier cosa puede cambiar, pero ¿habrá votos para negar y archivar la ley o volvemos a jugar como en noviembre al Ministerio de la Ley y asambleísta Vinuesa? Ese fue el otro tema por el cual presenté el informe de minoría, justamente para darle una opción, una salida intermedia a este gran problema. De hecho, yo creo que quienes del gobierno han revisado mi informe seguramente se van a dar cuenta que hay muchísimas coincidencias. No es un informe como el de la vez anterior que presentaron, en el que era todo lo contrario a la intención del gobierno. A mí me parece que lo que le hacía falta a esta ley, lo vuelvo y lo repito, son límites y candados, y eso se presentó en el informe de minoría. Si se vota por partes, yo esperaría que exista una oportunidad para esta ley. Si no se vota por partes, ¿usted no le ve futuro a la ley? Yo le veo difícil. Es demasiado, imagínese usted, o sea, le voy a contar la anécdota, ¿no?
Le voy a así rapidita, por supuesto. A ver. En la comisión, el momento en el que se empieza a revisar los artículos, yo alzo la mano y digo, quisiera volver a revisar el capítulo 1. Pero ¿qué pasa? Ya vamos 7 pasos para adelante, 3 para atrás. Esto tiene que ser más rápido, más ágil. Lo decían los asambleístas cercanos al gobierno. Y yo cuando escuchaba estas cosas y cuando escuchaba que me paraban en algunos temas como poner expresamente en los fideicomisos que no se puedan vender los bienes del Estado, decía... Qué raro, cuando la gente quiere hacer las cosas demasiado rápido y demasiado bien, algo malo está por ahí. O sea, no es cuestión de tener una ley que se venda rápido y hagamos rápido y todo así. Hay que tener calma, son los bienes del Estado. Sí, hay que tener calma en el tratamiento de estos bienes. Que se le entregue a un tema de administración privada, lo entiendo, pero con límites, con candados y con calma. No se pongan a vender los derechos de manejo de los activos de una manera así rápida y ya rápida, como que hay mucho apuro. Correcto. Asambleísta Vinuesa, gracias por el tiempo y por estos minutos. Que tenga un buen día. Un buen día a ustedes, muy amable, gracias. Muy amable. Gracias a John Vinuesa, asambleísta independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Ustedes, queridos oyentes internautas, han tenido en esta mañana 2 visiones. La visión de quien apoyó el informe de mayoría, la asambleísta Natalie Arias, y la visión de quien suscribió el informe de minoría, el asambleísta John Vinuesa, calentando justamente el ambiente con las posiciones en uno o en otro sentido de cara al debate que está previsto para este martes. Impredecible, como lo que sucede en la política ecuatoriana. 8:30, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.